Hola. Buen día, compañera Rosana López. ¿Cómo estás? Te habla Pablo Vídeo de la Ciudad Autónoma General Rodríguez. ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Buenos días. Bien, bien. ¿Vos? Bien, aquí andamos, Bueno, sobreviviendo como todo el mundo. eh, así es. Difíciles tiempos nos han tocado. Exactamente. La idea de sacarte al aire era para que fijáramos una reflexión sobre lo que pasó con esta compañera, esta chica jovencita de Rojas, Úrsula, ¿no? Ujú. Y acá me llegó un texto de un compañero, colega tuya, que es profesor de la Universidad en Ciencias Sociales, que se llama, para que tengo problema de vista, Fabián, Tranqui, tranqui, somos varios. Fabián Nievas, es profesor Sí. de Ciencias Sociales en la UBA, y bueno, se hace una pregunta, el agotamiento de la figura del femicidio. ¿Vos qué pensás de esta pregunta? ¿Qué Eh, reflexión te da este planteo? Mira, yo no leí el texto de Flavián. El tema con la cuestión del femicidio, no sé a dónde apunta él, en qué Apunta sentido habla de agotamiento. que se hace una cuestión maquinea entre mujer buena, hombre malo y mujer víctima, que no es una cuestión activa, que Ah, eso siempre queda como una víctima y es una mujer que hay que ponerla en cuestión de activa para que sepa defender y no una víctima solamente, entre otras ah, cosas. Y también plantea el tema de que, bueno, cosas pueriles como la ley Micaela, mm. o argumentos así como son muy comunes de que el patriarcado es la causal de todos los males y él plantea que es algo más profundo que eso, ¿no? Bueno, sin duda. Voy a empezar por el asunto este de la ley Micaela, que es como por ahí puede ser un disparador importante. Los femicidios, si seguimos aceptando que el Estado plantee este tipo de soluciones, como por ejemplo, vamos a eh, proponer o imponer, como sucedió en el caso de, por ejemplo, los docentes universitarios, una capacitación con perspectiva de género, como se suele decir ahora, Sí. posición con la que nosotras, las compañeras de 13 Rosas, no estamos de acuerdo. No aceptamos la perspectiva de género, sino que la educación debe ser una educación tanto general como en el sentido específico de la educación sexual integral, feminista, que no es lo mismo. La perspectiva de género no es lo mismo que una posición feminista para enseñar. Entonces digo, en la medida en que solamente lo que podamos, lo que se brinde desde el Estado sea una capacitación para personas letradas, para docentes universitarios, para docentes incluso en formación o profesorado, no se está enfocando el problema como corresponde. Lo que necesitamos para que los femicidios disminuyan son, en principio, acciones reales, concretas. No enseñarle, no alcanza con enseñarle a los docentes que el femicidio está mal, que la violencia contra las mujeres está mal, porque en términos formales eso lo sabe todo el mundo. Eso lo tiene en la cabeza hasta el femicida. Y te digo más, Matías Ezequiel Martínez, el femicida de Úrsula, llamó por teléfono a su tío, después de darle, no sé, 15 puñaladas, diciéndole, me mandé una cagada. Esto pone sobre la mesa claramente que hasta los femicidas saben que eso está mal. La pregunta es, ¿por qué en la sociedad, cada vez más, en nuestra sociedad, cada vez más tenemos más femicidios? Y en todo caso, si eso estamos conscientes de que está mal, o sea que las mujeres no merecemos esa sanción por parte de los varones por el hecho de ser mujeres y ser consideradas propiedad de esos varones, entonces hay que erradicar los femicidios por otras vías que no sean, bueno, vamos a darle una capacitación a los docentes. Quiero decir, esto excede largamente la política puramente educativa, porque no pasa, como te decía recién, por una educación y solamente por la concientización.
concienticemos a la gente de que esto está mal. Y sí, ya, hasta los femicidas saben que está mal, pero no se arregla. Lo primero creo que tendríamos que hacer es definir qué es femicidio. ¿Sí? Un femicidio es una violencia ejercida contra la mujer, el eslabón, yo diría, último, el escalón más grave de la violencia contra las mujeres, justificada por el tipo de vínculo que está generalizado. Quiero decir con esto, las relaciones entre los hombres y las mujeres, tal como se enseñan y se aprenden en nuestra sociedad, implica que las mujeres en una relación de pareja ya estamos en una situación de subordinación con relación al hombre. Es lo que aprenden los hombres es que las mujeres son de su propiedad, y de su propiedad específicamente sexual. Esto de ninguna manera, e intuyo que por ese lado, por alguno de esos lados iba la argumentación de Flavián, implica que todos los hombres son culpables, porque hay que examinar, por supuesto, caso por caso. Tampoco implica que existe una guerra consciente y declarada, ¿sí? Voluntaria, maquiavélica, genocida, digamos, de los varones contra las mujeres. No existe. Eso nosotros no acordamos con algunas vertientes feministas que dicen esto. No, hay una formación, hay una educación, hay una ideología, que es la ideología patriarcal, por la cual se aprende desde el minuto cero de vida que los varones deben cumplir determinados roles en sus vínculos con las mujeres y las mujeres deben cumplir otros roles. Esto viene siendo puesto históricamente sobre la mesa por el feminismo, discutiendo que en los vínculos debemos batallar por la igualdad, que no debe existir una jerarquía, que las mujeres no somos propiedad privada de los hombres. Digo, desde el bolero, las telenovelas, las películas, las comedias románticas, toda nuestra formación, toda nuestra educación sentimental nos va enseñando cuáles son las funciones y los roles de cada uno de nosotros, según el sexo con el que hayamos nacido. Claro. En este sentido digo que los hombres no son voluntariamente asesinos y femicidas. No lo son. Es un problema profundamente social. No es que yo crea, por supuesto, la educación feminista no sea un pilar fundamental de esta transformación. Sí lo es. Pero hoy necesitamos encarar el problema de los femicidios con mucho más que la educación. Necesitamos encararlo con políticas públicas. Me parece que es ahí donde se ha pensado el Ministerio de la Mujer, se ha pensado la ley Micaela, se ha pensado la Comisaría de la Mujer, y no es problema de hombre o mujer, sino que el rol juega el Estado, y de tan presente termina estando ausente, ¿no? Sí, ahí vos ya en una pregunta pusiste ahí sobre la mesa todo el abanico de, yo diría, obstáculos por los cuales no se puede resolver el problema de los femicidios. Y es más, también me animo a señalar que con estas políticas que estamos teniendo solo van a tender a empeorar. ¿Te puedo leer una parte del texto de Fabián? Sí, dale. Dice, para pensar nuevos abordajes debemos partir de un dato elemental. Las personas tenemos dos componentes, uno singular y otro social. Entonces, la persona singular tiene responsabilidad sobre su conducta, pero está también incluida por el medio social.
Dicho en otras palabras, no podemos responsabilizar de manera total y absoluta a una persona sin hacernos cargo de que, como sociedad, influimos en la formación de esa persona. Reducido, el problema no es del otro, también Eso por un lado, es... y ahora después te lo amplío un poquito. Dale. Pero también, con relación a los casos particulares, tampoco se ponen en acción estos mecanismos que señalaba el artículo que vos me leías recién. No se ponen en acción. No se ponen en acción. El primer problema por el cual el Estado argentino no está capacitado ni en condiciones de hacer funcionar la acción contra los femicidios es lo que yo te decía recién, que solo se hace de palabra. Eso no es hacer. En principio lo que necesitamos es poner en marcha inmediatamente un objetivo de protección de las mujeres que hacen denuncias. ¿Por qué? Porque las dilaciones pueden resultar como el caso de Úrsula. Un poco también, Flavián, en lo que vos me leías, iba en ese sentido, claro. en revisar inmediatamente qué es lo que pasa con la cabeza y las acciones previas de esa persona denunciada. Y en segundo lugar, la protección de las mujeres. Con respecto a eso, quería hacerte un comentario. Sí. Lo de Úrsula, esta piba habló, denunció y lo demás. Y al otro día miraba lo que había pasado con un caso similar, pero con una otra compañera, mujer también, pero famosa, una leona supuestamente. Ahí la justicia de una saltó. Ahora, con esta piba, por ser pobre, no hubo tanto interés, pareciera, ¿no? Quiero decir que hay una cuestión de clase también en estos planteos, ¿no? Me parece, o me equivoco. Sí, evidentemente. Hay una cuestión de clase y justamente la falta de protección de las mujeres de la clase obrera pasa porque el Estado no pone en marcha mecanismos que lo obligan a poner, a invertir, a poner dinero. Claro. ¿Por qué? Porque una herramienta clave en la prevención de femicidios es la creación de refugios, donde las mujeres se puedan establecer luego que radican las denuncias, porque muy bien, se toma la fiscalía, se toma la denuncia, se le pone el seguimiento del denunciado, y la mujer vuelve a esa casa donde está viviendo o donde está conviviendo con el denunciado. Sí. Entonces, eso significa poner mucha plata. El Estado argentino no destina recursos para estos cuidados. Los cursos de capacitación para docentes que te decía, prácticamente no revisten ningún costo. Para luchar contra la violencia hacia las mujeres, no hay inversión, no se gasta plata en eso. Volviendo a algo que vos planteabas recién, esto del Ministerio de la Mujer, ojalá fuera de las mujeres, géneros y diversidades, ese presupuesto que 2021 que nosotras estuvimos examinando, sí, que dice que tiene perspectiva de género, el que tanto alardea el gobierno, se destina para ayudas económicas que no son más que una limosna para mujeres desocupadas o subocupadas. O sea, son pensiones no contributivas o asignación universal por hijo. No estamos diciendo que eso está mal, estamos diciendo que eso es insuficiente, y la perspectiva de género es que son unas pensiones mínimas destinadas a mujeres, pero contra la violencia no hay nada. Ahora, hablando de la violencia, ¿no? Es interesante observar como una mujer empoderada, y acá me voy a recibir un par de puteadas, pero bueno, hay que decirlo, Victoria Donda, con poder, ejercía con su mucama cierto sesgo de poder autoritario, de yo tengo el poder y bueno, si no te quiero pagar, venite que te doy un subsidio, ¿no? Eso también habla de la violencia de mujer entre mujer, ¿no? Y volviendo al tema de la clase, cuando tengo poder estoy en la clase, no soy parte del pueblo, pareciera ser. Bueno, claro, lo que pasa es que el cruce del feminismo y digamos, de la lucha de las mujeres y la clase da este tipo de conflictos que se producen. Y eso que es del INADI ella.
Lo que nosotros, bueno, lo que nosotras tenemos claro es que acá la lucha social que tenemos que llevar adelante es una lucha de clases. Ujú. Ahora, en esa determinación fundamental que constituye el motor de la sociedad, ¿sí? Que es la lucha, el antagonismo entre clases sociales, las más sometidas y las más oprimidas somos las mujeres de la clase obrera. Exactamente. De así que estas mujeres de la burguesía, que también con sus propios varones, o sea, con los burgueses, con los varones de su propia clase, entran en conflicto por problemas entre sexos, por lucha entre sexos, por contradicciones entre varones y mujeres, digámoslo así, a la hora de poner en funcionamiento la determinación fundamental, que es la determinación de clase, el feminismo sí es una palabra absolutamente hueca. Por lo tanto, en Donda va a funcionar su rol fundamental y determinante en una sociedad de clases, que es el de ser burguesa, o sea, de funcionar como mujer burguesa. Después verá ella cómo resuelve sus conflictos de cara a los varones de su propia clase. Y así que nosotras planteemos que nuestro feminismo es, en principio, en primer lugar, fundamentalmente, socialista. Claro. O sea, defendemos a las mujeres de la clase obrera y sus intereses. Es evidente que las mujeres de la burguesía, en algún punto, en cierta medida, van a coincidir con nuestros reclamos. Te pongo, por ejemplo, lo que fue la lucha por el aborto. En la lucha por el aborto, nosotras lo que reclamábamos era que fuera libre, voluntario, ¿sí? Sí, sí. Y gratuito. Vos fíjate que las mujeres de la burguesía se conformaban con la legalización, como un programa de mínima, digamos. Coincidíamos en que no había que penalizar, pero nosotras, como socialistas, íbamos más allá. Lo que queríamos era que las mujeres de nuestra clase no tuviéramos que pagar por algo que solamente una porción muy mínima de la sociedad puede pagar. O sea, esa Victoria Donda iba a poder pagar. Estaba legalizado, a ella no le preocupaba. Una cosita más. Como son dos círculos, digamos, que se superponen, que se juxtaponen, y coincidimos solamente en una parte de intereses. Por eso que saltan este tipo de situaciones como la que vos me decías. Gracias por tocar la ley del aborto, porque la aprobación esconde una trampa, una trampa muy jorobada, que es el tema de la objeción de conciencia. Y el documento que ustedes sacaron yo suscribo totalmente. Acá en Buenos Aires, en el conurbano, más o menos algunos son progresistas, pero metiéndose al interior, yo he conocido Salta, Catamarca, son bastante chupacillos los médicos y muy hipócritas. Y cuando se plantean eso, la compañera que es pobre la van a hacer trajinar hasta que consiga alguno que se haga cargo. Y en el interior los médicos son muy conservadores. O sea que esa ley de embarazo tiene esa trampa cazabobo que es ambigua. Y como decía Galeano, en tiempo de crisis, en tiempo de definición, la ambigüedad suele parecerse demasiado una mentira. Claro, sí. Mirá, la ambigüedad, yo más que ambigüedad diría, en la ley está todo preparado para que de nuevo el Estado se lave las manos. Lo deja, la decisión del objetor de conciencia lo deja a cargo de los individuos. Es responsabilidad individual ser, primero, objetor o no. La limitación que pone la ley es que si un médico es objetor en el espacio, en los hospitales públicos, debe serlo también en el ámbito privado. Bueno, eso en principio está bien, uno dice, perfecto, esto es para que no hagan negocio con las mismas pobres mujeres que van al hospital. Bien. Ahora, la segunda instancia es los objetores o las instituciones cuyos médicos sean todos objetores,
están en la obligación de derivar y facilitar a la mujer que se acerca a solicitar el aborto un lugar o un profesional que realice la práctica. Vos fíjate cómo el Estado no se lava las manos completamente. En caso de que esos objetores no garanticen la práctica, bueno, existirá una penalización, son pasibles de denuncia. A ver, en primer lugar, el Estado no se hace responsable de que en todas las instituciones haya no objetores, en todo. Obras sociales, hospitales, ¿sí? No se hace cargo de eso. Lo pone en manos de los particulares. En segundo lugar, como vos bien decías, en las provincias, las cifras de objetores trepan al 98 o el 100% incluso, en ciudades, por ejemplo, como Chipoleti, en ciudades entrerrianas que ya se declararon oficialmente como ciudades pro vida. En ciudades, por ejemplo, en Misiones, en Posadas, el hospital, que sería el materno-infantil, en el cual se centraliza toda la maternidad de posadeña, son todos objetores. Entonces, una mujer llega en la semana 10, 12, diciendo, quiero hacer esto. ¿Qué sucede con las dilaciones y con los traslados? A partir de la semana 14 se penaliza la práctica. Uh-huh. No estamos diciendo... No estoy diciendo que hay que ampliar No, pero... Lo que estoy diciendo es que esa mujer que está en el límite, ¿en qué momento va a realizar esa práctica cuando empiezan a pasearla para acá y para allá? Claro, cuando superó la semana 14, cuando ya es pasible de sanción penal. Después que parió, o después de que llevó a cabo ese embarazo, o después de que abortó en las peores condiciones, pongamos en cualquier situación, ¿qué va a hacer? ¿Va a volver al hospital materno-infantil a decirles a todos, bueno, a ver, fulanito, menganito y sutanito, ahora yo los voy a denunciar por dilación, por no haberme derivado en tiempo y forma a un no objetor? ¿Eso va a ser en esa provincia o en esa ciudad provida? Una mujer que no tenía plata para pagarse esa práctica y por lo cual estuvimos luchando durante 15 años que fuera gratuito. Entonces, está puesto bien difícil. ¿Y qué quiero decir con esto? Este fue el arreglo al cual llegó el gobierno de Fernández con la Iglesia y con el sector, entre comillas, muy entre comillas, de vida. El arreglo fue: el Estado argentino no se va a hacer responsable de llevar esto hasta sus últimas instancias. Claro. Lo dejo en manos de los médicos. Y algún médico caerá en la volteada porque, bueno, alguna mujer que tenga el apoyo o los ovarios suficientes como para llevar a una denuncia a objetores que cometieron dilaciones y que pudiera demostrarlo, puede pasar, pero es muy difícil. Lo más probable es que esa mujer se quede o con el chico o que muera o que realice una práctica en las peores condiciones. Claro. Claro, así que bueno, eso también forma parte de los femicidios. Exactamente, pero evidentemente no se han querido dar cuenta, me parece. Bueno, no, pero bueno, las feministas vamos a seguir batallando para que esa objeción de conciencia sea una responsabilidad estatal. Bueno, ¿te quedó algo más por decir? ¿Alguna opinión más que quiera decir? Estás en tu derecho a hacerlo, dale. Mira, lo que yo quería señalar era algo vinculado a esto del Ministerio de Mujeres y etcétera. Sí. Tenemos un ministerio que en realidad no defiende claramente los intereses de las mujeres. Porque cuando los políticos dicen que se están haciendo cosas, que el Ministerio de las Mujeres dice que se están haciendo cosas,
en realidad los signos de retroceso los observamos en los incrementos de los femicidios. Ujú. Tenemos una ley, que es la ley de 26.485, ¿sí?, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que no se cumple. Y no solo no se cumple, sino que además en la propia ley no se menciona, por ejemplo, la prostitución como no sea forzada como otra de las violencias contra las mujeres. Claro. Solo habla de trata y prostitución forzada o explotación, pero la prostitución en cualquiera de sus formas es violencia contra las mujeres. La ley misma, y fíjate qué perverso que es, y es casi tan perverso como lo que decíamos recién del aborto, sino más porque ha pasado casi sin ningún cuestionamiento por el feminismo, la ley misma da por sentado que existe la prostitución voluntaria y que es aceptable y que por lo tanto no constituye una violencia contra las mujeres, que se puede elegir de manera libre estar en situación de prostitución. Hay otro elemento y además esto de la prostitución, el femicidio, está comprobado que las mujeres en situación de prostitución, en esas mujeres se eleva considerablemente el porcentaje de femicidio y el riesgo de violencia. Esto está probado en todo el mundo. Otro elemento, de este retroceso ideológico que se va plasmando en las políticas públicas es que a medida que se va legislando a partir de la ley de identidad, se va negando el sexo como determinación material sobre la que se construye la dominación social de las mujeres. Esto que dijimos al comienzo que era el género. Ujú. Se niega que haber nacido con determinado sexo sea la base material por la cual la sociedad educa en opresión, ¿sí?, en subordinación. Cuando una política de Estado hace eso de borrar el sexo y reemplazar sexo por identidad de género es lo mismo que personalidad individual, ¿sí? Cada uno elige la suya. Ujú. Estamos retrocediendo porque es imposible considerar para el homicidio el agravante de femicidio como un crimen contra las mujeres, porque ¿quiénes son mujeres? ¿Quiénes son hombres? ¿Se entiende? Esta dilución Ajá. de la determinación del sexo en personalidades individuales que eligen lo que quieren ser. De hecho, nacemos hombres y mujeres sin elegir nada. Pero al legislarlo en esos términos, están borrando el agravante de femicidio como un crimen contra las mujeres. Lo están borrando, lo están anulando. Por eso, socialmente, cada vez se producen más femicidios y se van a producir más violencia contra las mujeres. Porque es lo mismo. Porque no se reconoce que el sexo es la base sobre la cual después se va construyendo ideológicamente la subordinación de la mujer. Ujú. Que son los escalones por los cuales se llega al femicidio. Por lo tanto, las políticas públicas que va encarando el Estado argentino de cara a la supuesta defensa de las mujeres en realidad no son tales. Bueno, Romina, ha sido muy rica tu intervención, muy clara. Y bueno, te seguiremos convocando de tanto en tanto para ir hablando de estos temas que a simple vista no son tan fáciles como parecen. Gracias por tu tiempo y tu paciencia de atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado y les mando un abrazo. Será hasta la próxima.